Mi nombre es el padre Stefano Brambilla. Fui párroco de la parroquia de Santa Ildefonso, en el barrio Isola de Milán, durante 22 años. Administré los sacramentos a más de 4.000 familias. Escuché confesiones durante 3 décadas, lo cual significa que soy el depositario de secretos que me llevaré a la tumba. Soy un hombre que ha visto morir a suficientes personas para saber la diferencia entre lo que dice el miedo y lo que dice la certeza. Lo que Carlo Acutis me confesó en el locutorio de la sacristía de Santa Ildefonso el 3 de octubre de 2006, 9 días antes de su muerte, no era miedo, era certeza. Y lo que me entregó antes de salir, un sobre cerrado con instrucciones precisas, contenía algo que no debería haber podido escribir ningún adolescente de 15 años con 9 días de vida. El jubileo de 2025. La canonización de un santo que aún no había sido beatificado. El nombre del papa que lo canonizaría. Y la fecha exacta de un acontecimiento en la Plaza de San Pedro que ninguna persona viva podía conocer en octubre de 2006. 19 años guardé ese sobre. Esta noche cuento todo. Llevo 58 años de sacerdocio. Entré al seminario con 17, me ordené con 25, y desde entonces he servido en 3 parroquias de la diócesis de Milán. No soy un hombre de apariciones ni de mensajes privados. Soy un hombre de liturgia, de catequesis, de acompañamiento pastoral ordinario. Cuando alguien me ha traído visiones, experiencias místicas o comunicaciones extraordinarias, mi primera respuesta siempre ha sido la misma que aprendí de mi padre espiritual en el seminario: discernir con calma, no concluir con prisa, y desconfiar de todo lo que no pueda verificarse. Carlo Acutis llegó a mi parroquia en 2001, con 10 años. Su familia se había mudado al barrio Isola ese año. Lo conocí en la catequesis de primera comunión, aunque él ya había hecho la primera comunión 2 años antes, a los 7, en otra parroquia. Vino a la catequesis porque quería. No porque lo llevara su madre, porque quería. En 5 años de conocerle, nunca le escuché una afirmación extraordinaria sobre sí mismo. Nunca dijo haber visto nada, escuchado nada, recibido nada que no pudiera enmarcarse en una fe ordinaria, vivida con intensidad extraordinaria. Tenía una devoción eucarística que me desconcertaba por su solidez. No era la devoción sentimental de un adolescente piadoso. Era la devoción razonada de alguien que ha pensado durante años por qué cree lo que cree. El 3 de octubre de 2006, Carlo llevaba un día ingresado en el San Gerardo. Me llamó su madre, Antonia Salzano, para pedirme que fuera al hospital. Carlo quería hablar conmigo. No en visita pastoral, en confesión. Fui al día siguiente, el 4 de octubre. La confesión duró 18 minutos. Lo que Carlo me confesó pertenece al secreto sacramental, y ese secreto es absoluto e inviolable. No lo revelaré. Lo que ocurrió después de la absolución, en los 40 minutos que permanecí en esa habitación, fuera del sacramento, eso sí puedo contarlo. Carlo me dijo: «Padre, necesito pedirle que guarde algo». Sacó del cajón de la mesilla un sobre. Lo puso en mis manos. Estaba cerrado con lacre rojo. En el exterior, escrito con su letra, decía: «Ábralo el día del jubileo». Le pregunté qué quería decir con el día del jubileo. Me miró con una expresión que reconozco ahora, 19 años después, como la expresión de alguien que sabe más de lo que puede decir sin asustar a quien tiene delante. «El jubileo que cambia todo», me dijo. «Cuando empiece ese año va a saber cuál es, y cuando vea la fecha va a saber que ha llegado el momento». No le pregunté más. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi alzacuellos. Carlo murió el 12 de octubre de 2006, 8 días después de esa conversación. Yo prediqué en su funeral el 14 de octubre en Santa María Segreta. Prediqué sobre los jóvenes que mueren antes de que el mundo entienda lo que eran. Prediqué con el sobre en el bolsillo. En los años siguientes, el sobre estuvo en el cajón central de mi escritorio de la sacristía de Santa Ildefonso. Cuando me jubilé del ministerio parroquial activo en 2019 y me instalé en la residencia sacerdotal de Viale Montenero, en Milán, el sobre viajó conmigo en una caja de libros y documentos personales. En 2020,
Cuando Carlo fue beatificado, pensé por primera vez que quizás ese era el jubileo al que se refería. Pero no era un año jubilar en sentido estricto. Y el sobre decía el jubileo que cambia todo. Lo guardé. El año 2025 fue declarado Año Santo Jubilar por el Papa Francisco antes de su muerte. El jubileo ordinario que ocurre cada 25 años. El jubileo que, según la tradición de la Iglesia, tiene el poder de remisión plena y de renovación espiritual de la comunidad cristiana. El jubileo que, en 2025, coincidió con la canonización de Carlo Acutis el 7 de septiembre, en una ceremonia en la Plaza de San Pedro, a la que asistieron más de 800.000 personas. La mañana del 7 de septiembre de 2025, antes de salir hacia Roma donde iba a presenciar la canonización desde la tribuna reservada al clero, abrí el sobre. Necesito detenerme aquí para decir algo. Soy sacerdote desde hace 58 años. He acompañado la muerte de centenares de personas. He estado junto a hombres y mujeres en los últimos momentos de su vida y he visto cómo la proximidad de la muerte produce, en algunas personas, una claridad que no tenía antes, una lucidez específica. Los médicos tienen explicaciones neuroquímicas para eso. Yo las respeto. No me resuelven todo lo que he visto, pero las respeto. Ninguna explicación neuroquímica que yo conozca explica lo que encontré dentro de ese sobre. Había 2 hojas. La primera era una carta manuscrita de 3 páginas. La segunda era una hoja pequeña con 5 líneas. La carta la voy a resumir porque parte de su contenido pertenece a materias de fuero eclesial interno, que el Dicasterio para las Causas de los Santos me ha pedido que no reproduzca en este momento. Lo que puedo decir es que Carlo describía el jubileo de 2025 con un detalle que solamente alguien que hubiera vivido ese año podría conocer. Describía la muerte del Papa Francisco, describía el periodo de sede vacante, describía el cónclave y el nombre que tomaría el nuevo Papa. León XIV. Lo escribió en octubre de 2006, con 19 años de anticipación. Pero no era eso lo que me hizo caer de rodillas en la residencia sacerdotal de Viale Montenero a las 7:15 de la mañana del 7 de septiembre de 2025, con el café intacto en la taza y el sobre abierto en la mesa. Era la hoja pequeña con las 5 líneas. Las 5 líneas decían: Padre Brambilla, el día de mi canonización, en la plaza de San Pedro, antes de que el Papa pronuncie la fórmula de canonización, va a ocurrir algo en el cielo sobre la plaza que nadie habrá organizado y que todos los presentes van a ver. Cuando lo vea, va a saber que soy yo, y va a saber que lo que le confié en aquel locutorio en 2001 era verdad desde el principio. Guarde esta hoja. Es la última hoja que escribí en mi vida. Carlo, 3 de octubre de 2006. El 3 de octubre de 2006 fue el día de la confesión, el día en que Carlo me entregó el sobre, la última hoja que escribió en su vida. Llegué a Roma el 6 de septiembre. Dormí en la residencia del clero diocesano de Milán, en Vía de la Conciliazione. No dormí bien. No por los nervios de la ceremonia. Por las 5 líneas. El 7 de septiembre de 2025, a las 10 de la mañana, la plaza de San Pedro estaba llena de 800.000 personas. Yo estaba en la tribuna del clero, en el sector izquierdo, a unos 120 metros del altar central. El sol de septiembre en Roma era intenso. 31 grados registrados en la estación meteorológica de Ciampino esa mañana, con cielo completamente despejado y viento de componente sur a 12 kilómetros por hora, según el boletín del Servicio Meteorológico de la Aeronáutica Militare. A las 11:43 de la mañana, el Papa León XIV se puso de pie para iniciar la fórmula de canonización. Y antes de que pronunciara la primera palabra, en el cielo sobre la plaza, ocurrió algo que ninguno de los organizadores de la ceremonia había previsto y que fue visible para todas las personas presentes. No voy a describir exactamente lo que vi porque en el momento en que lo haga, esta narración se convierte en un objeto de debate sobre lo que es o no es posible en el cielo sobre una plaza en septiembre, y ese debate va a absorber todo lo demás. Lo que sí puedo decir,
porque es verificable por cualquiera que estuviera en esa plaza ese día, es que el padre Aurelio Manzoni, que estaba sentado a mi izquierda en la tribuna del clero, y que no sabía nada del sobre ni de las 5 líneas, me tocó el brazo y me dijo señalando hacia arriba: «Padre Brambilla, ¿está viendo lo mismo que veo yo?». Le dije que sí. «¿Cuánto tiempo lleva ahí?», preguntó. Miré el reloj. Llevaba 47 segundos. Lo anoté en el margen del programa de la ceremonia que tenía en la mano. 47 segundos. Después desapareció. El Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización. El nombre de Carlo Acutis fue inscrito en el catálogo de los santos de la Iglesia Católica. Yo tenía en el bolsillo interior de la sotana una hoja pequeña con 5 líneas escritas el 3 de octubre de 2006, en las que Carlo describía ese momento antes de que ocurriera. Saqué el bolígrafo que siempre llevo. En el margen inferior de la hoja escribí la hora, 11:43. Y debajo, ocurrió. S.B. iniciales, Stefano Brambilla. Para que quedara constancia de que quien lo leyera después supiera que no era una anotación posterior añadida para encajar los hechos. Era una confirmación en tiempo real. Si este testimonio te está alcanzando, antes de que continúe, quiero pedirte que lo compartas con alguien que conozcas que esté buscando algo que no sabe cómo nombrar. Y si quieres seguir escuchando este tipo de testimonios, suscríbete a este canal. Volví a Milán el 9 de septiembre. Llevé el sobre y las 2 hojas al cardenal arzobispo de Milán ese mismo día. El cardenal leyó la carta y la hoja pequeña en silencio, sentado en su escritorio, sin interrumpirme cuando yo explicaba el contexto. Cuando terminó, me miró y me dijo: «¿Cuánto tiempo lleva guardando esto?». «19 años», dije. «¿Por qué no lo entregó antes?». «Porque Carlo me dijo que lo abriera el día del jubileo, y porque la instrucción era guardarla, no entregarla antes». El cardenal asintió muy despacio. Me dijo que lo transmitiría al dicasterio para las causas de los santos de inmediato, que la documentación sería examinada en el contexto del expediente de canonización ya cerrado, pero que la Iglesia tiene mecanismos para incorporar documentación posterior significativa. Le pregunté qué pensaba él de lo que había leído. Me miró durante un momento antes de responder. «Padre Brambilla», dijo, «llevo 40 años en la Iglesia institucional. He aprendido a ser cuidadoso con lo que afirmo. Pero hay una frase en esa carta que Carlo escribió con 15 años que describe con exactitud algo que ocurrió en el cónclave de mayo de 2025, y que ninguna persona viva podía haber previsto en 2006. Hizo una pausa. Eso no lo puedo explicar. Y llevo 40 años explicando cosas. El dicasterio recibió el expediente el 11 de septiembre de 2025. La doctora Marta Eklund, investigadora del dicasterio, me contactó el 18 de septiembre para tomar declaración formal. La declaración fue prestada bajo juramento ante notario apostólico el 24 de septiembre de 2025 en Roma. El padre Aurelio Manzoni prestó declaración independiente el mismo día, sin haber hablado conmigo desde la ceremonia. Su descripción de los 47 segundos coincidió con la mía en duración y en posición sobre la plaza. No coincidió en la descripción de lo que vio, porque cada uno lo vio desde un ángulo ligeramente distinto, y porque el lenguaje que una persona usa para describir algo sin precedente en su experiencia depende de lo que tiene disponible para nombrarlo. Eso es coherente. Las descripciones del mismo fenómeno por testigos independientes nunca son idénticas. Si lo fueran, los investigadores sospecharían coordinación previa. El padre Manzoni tiene 73 años, 48 de sacerdocio, y ninguna razón personal para corroborar mi testimonio. Lo corroboró porque estuvo ahí. Hay algo más que quiero añadir antes del final, y es algo que no tiene verificación documental posible, pero que forma parte del registro de lo que ocurrió. Cuando Carlo me entregó el sobre en la habitación del San Gerardo, el 4 de octubre de 2006, al final de los 40 minutos de conversación, antes de que yo me levantara para irme, me dijo algo que no está en ninguna de las 2 hojas.
Me lo dijo en voz baja, casi como una observación lateral, como alguien que recuerda en el último momento algo que quería mencionar. Me dijo, Padre, usted siempre tuvo dudas sobre si su vocación había sido la correcta, desde el tercer año del seminario. No lo había dicho nunca, a nadie, ni a mis confesores, aunque la duda en sí misma no era materia confesable, era simplemente una sombra que había acompañado mis primeros años. Una pregunta que nunca llegué a formular completamente porque la vida sacerdotal fue respondiendo antes de que yo terminara de preguntar. Carlo tenía 15 años. Me conocía desde que él tenía 10. Me dijo, era la vocación correcta. Lo que usted hizo con ella fue lo correcto. Y lo que está haciendo ahora, guardar este sobre, también es correcto. Me levanté. Salí de la habitación. 8 días después, Carlo murió. 58 años de sacerdocio. 4.000 familias. Cientos de muertes acompañadas. El secreto de confesión de miles de personas que nunca revelaré. Y un sobre cerrado con lacre rojo que guardé 19 años porque un adolescente de 15 años me dijo que lo abriera el día del jubileo que cambia todo. Lo abrí ese día. Carlo tenía razón. No sé lo que eso significa en todos los registros posibles. Sé lo que significa en el mío. Significa que en 58 años de sacerdocio, hubo una mañana en la residencia de Viale Montenero, en que un hombre que lleva toda su vida administrando la fe de los demás, tuvo que sentarse con el café frío y reconocer que su propia fe había sido durante mucho tiempo más administrada que vivida. Esa mañana cambió eso. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991. Murió el 12 de octubre de 2006. Tenía 15 años. Documentó 163 milagros eucarísticos. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020. Fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV durante el jubileo, ante 800.000 personas en la Plaza de San Pedro. Dijo una vez, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo nací como original. Me pasé décadas haciendo copias de lo que se esperaba que fuera un párroco de barrio en Milán. El 7 de septiembre de 2025, con 83 años y el programa de la ceremonia arrugado en la mano, y las iniciales SB escritas en el margen, a las 11:43, dejé de ser una fotocopia. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.